Lo dice amando, deseando la palabra. El tema de hoy es muy importante, no por lo que estas personas son, sino por lo que nosotros podemos hacer conforme a la palabra. ¿Cuál sería la evidencia de cada uno de nosotros para saber que sí amamos y deseamos la palabra de Dios? La primera, una Biblia desgastada por la lectura, por subrayar, por leer, por escudriñarla. Y la otra parte sería una vida desgastada en el servicio, tomando las obras que Dios preparó para que nosotros trabajemos en ellas. Esa es la evidencia de que amamos la palabra de Dios. ¿Cómo tratar a mis vecinos gays? Tema, repito, importante. Otra vez digo, no por lo que ellos son, sino por lo que nosotros podemos hacer. La lectura bíblica está basada en 1 Corintios 6, versículos 9 al 20. Es la lección 34, estamos en la página 209. Y el texto clave es 1 Corintios 6, 9 al 10. Qué importante, y no es, como dicen algunos, coincidencia, sino diosidencia. Algunas cosas que voy a mencionar y la que voy a decir ahorita. A lo largo de mi vida yo he escuchado, como dijo también el pastor, que la denominación de los presbiterianos es reconocida por la lectura de la palabra de Dios, por la doctrina, por el estudio de cómo se analiza y se escudriña la palabra de Dios. Y lo he escuchado y debemos decir en humildad, gloria a Dios por eso, ¿verdad? Y que sea una realidad no solamente de algunos cuantos, sino de todos y cada uno de los que estamos aquí presentes. Pero también a la vez he escuchado de una denominación que nosotros como presbiterianos mencionamos y que admiramos de ellos. ¿Cuál denominación? La Pentecostés. Aquí ya mi hermano sabe, porque nos han dicho, y también lo he escuchado aquí mismo. ¿Y qué es lo que nosotros le reconocemos a los pentecosteses? Bueno, nosotros también. ¿Qué creen que le reconocemos? Y lo he escuchado a lo largo, no sé si aquí también hay una opinión. Su trabajo, su servicio, su entrega. Y como dicen, se llaman bardas. Ahora en la mañana escuchaba a un pastor hablando en Colombia y diciendo, y pues de alguna manera es un reto que lanza y que puede traer peligro para su vida, ¿verdad? Dice, nosotros vamos a pedirle a Dios que la gente que vive en Colombia y en Venezuela no sea del gobierno, sino sea de Cristo. Que seamos trabajadores, que seamos personas que estamos haciendo obra y que tenemos mucho trabajo, mucha labor, hablar de Cristo. Y yo creo que esa es la respuesta a esta lección. No podríamos decir más cosas y resumirlo a eso, hablar de Cristo. Ahí podría quedar resumido. Yo he escuchado en esta iglesia alguna vez a alguien decir que los presbiterianos a todos los niveles no trabajamos. No sé qué contestas a eso. No podemos enjuiciar, ni criticar, ni decir nada de esto. Lo que yo me preocuparía es qué dice Dios de nosotros, si sí o no trabajamos. Y la respuesta tú la tienes. Tenemos muchos campos en los cuales tenemos que trabajar, y uno de ellos, ¿quiénes son? Los gays. Dice la palabra de Dios, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Cuál es el objetivo general de esta lección? Una propuesta pastoral para estas personas necesitadas de la gracia de Dios. Generar una propuesta
pastoral para estas personas necesitadas de la gracia de Dios. Y cuando digo generar una propuesta, es que lo haga ¿quién? Cada uno de nosotros. A veces, como vamos a analizar, depende de qué me pongas enfrente, digo sí o digo no. Y cuando el tema es los gays, la tendencia es a lo mejor decir no. Pero vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios para con esto. Pero debemos de hacer una propuesta pastoral para estas personas. Pregunto, ¿quién necesita de la gracia de Dios? Todos. Todos, toda persona necesita de la gracia de Dios. ¿Por qué? Pregunto, ¿quiénes son pecadores? ¿Los gays o nosotros? Todos. Todos son pecadores, entonces necesitamos todos de esa gracia del Señor. Todo hombre y toda mujer, todo cristiano, no cristiano, peca, y como peca necesita de la gracia de Dios. Dios, pregunto, ¿odia el pecado? Y si Dios odia el pecado, nosotros debemos de odiar el pecado. Ahorita en el mensajes y en la lectura y en un canto se habló de aborrecer el pecado. Entonces, debemos odiar el pecado. Entonces, estas personas, los gays, que practican, que publican, que hablan y a veces pudiéramos decir trabajan más que nosotros, extendiendo este pensamiento, ellos debemos eso que hacen, odiarlo. Pero no a ellos, sino lo que hacen. Debemos odiar lo que hacen, pero no a ellos. ¿Por qué odiar el pecado? Porque Dios es santo. El pecado se opone a su propia naturaleza. ¿De quién? De Dios. El pecado es obra de Satanás, Juan 8:44. El pecado es una herida, es una llaga, Isaías 1:6. Es una carga pesada, Salmo 38:4. El pecado corrompe, Tito 1:15. El pecado es una mancha, Isaías 1:18. El pecado nos lleva a tinieblas, a oscuridad, 1 Juan 1:6. El pecado nos destituye de la gloria de Dios, Romanos 3:23. Nos lleva a muerte y separación eterna de Dios, Romanos 6:23. Por todo esto, y hay mucha evidencia de por qué debemos, ¿qué? Odiar, repudiar al pecado. Por eso es que Dios odia el pecado. ¿A qué vino Jesús? A salvar lo que se había perdido. Y leemos lo que dice en la palabra de Dios. Es porque el que en él cree no será condenado, y el que no cree ya ha sido condenado por no creer en Jesús. Él vino a salvar, y algunos dicen, no, pero míralos. No, Él vino a salvar los que están inscritos en el libro de la vida. O sea, Él sí vino a hacer eso. Vino a salvar al que necesitaba y que creen en Jesús, y a esos son los que viene a salvar. Entonces, no es que se equivocó al condenar a unos, es porque esos ya estaban condenados, según el pasaje que hemos leído. ¿Eres tú pecador? Sí. Pero los que estamos aquí, hermanos, sabemos que Cristo tomó nuestro lugar, lo hizo voluntariamente, aceptó morir en la cruz por ti y por mí. ¿Y qué pide solo Jesucristo como un fruto de gratitud, como un fruto de evidencia? ¿Qué pide de ti y de mí? Para que podamos evidenciar el agradecimiento de lo que Jesucristo hizo con nosotros. ¿Qué pidió Jesús de nosotros? Allá en su tiempo pidió diferentes cosas, pero nosotros, ¿qué nos dejó? La principal. Predicar la palabra. ¿De quién? De Cristo. Otra vez, ahí está la respuesta a la pregunta, ¿cómo tratar a estas personas gays? ¿Cómo? Hablando de Cristo. Si nos ponemos a pleito en cuanto a tu inclinación, a tus hechos, lo que yo pienso, vamos a perder. Tenemos que hablar de Cristo. Y ya, si ellos están en el libro de la vida, el Señor va a hacer la obra
y va a rescatarlos de lo que son o de lo que eran según sea el caso. Mateo 10, 32, 33, para reforzar esto que estamos diciendo. Cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre. Esto es real, hermanos, y es otra vez la respuesta. Para todo problema, para toda situación de pecado, la solución es hablar de Cristo. Y si nos resguardamos, nos callamos, no decimos, no hablamos ante la necesidad de que sea el caso que sea, en este caso, estas personas gays. Si no lo hacemos, ya escuchamos los 2 párrafos, los 2 versículos de lo que va a suceder. Hablas de mí, yo hablaré de ti. Tú me niegas, yo te voy a negar. Entonces, qué importante que tengamos en mente esto para estas personas. Recuerdo una anécdota que viví y alguna vez aquí la mencioné. Antes, pues, en mis tiempos de juventud, no yo veía tan fácilmente a estas personas. Según yo, en toda mi vida nomás vi 2 casos. Hoy están por todos lados. Y esos casos que salían a flote, ¿qué sucedía con el mundo para con ellos? Y lo resumo a esta anécdota. Estaba yo en el salón, era entre clase y clase, se acercaron 5 alumnas para evidenciar a un gay que estaba en mi salón de clase. Y entraron riéndose, comentando, y ya se acercan dejando su sentir y me dicen, ¿y usted, maestro, qué opina de fulano de tal? Esperando que me sumara a ellas, ¿a qué? A la risa, a la burla, a la crítica, al señalamiento. Y les dije, pues fíjense que fulano de tal me da tristeza. Y como que sintieron un bloque que se frenaron. ¿Pero por qué? O sea, ¿cómo puedes tener tristeza por él? Digo, pues es que dice la palabra de Dios que estos no entrarán al reino de los cielos. Entonces, ¿qué le espera a ese fulano de tal? La condenación, el castigo eterno. ¿Cuál fue la reacción de las alumnas? Con permiso, maestro. Y se fueron desilusionadas porque querían que me sumara a la burla, a la crítica. Pero vamos a ver más adelante qué hacemos nosotros, si estamos así o somos diferentes. ¿Qué hacemos nosotros? Cuando te topas con un gay, yo he visto que nos reímos. Y voy a hacer la lista para que cada quien pensemos en lo que hacemos o también pensemos en lo que deberíamos de hacer y qué no hacer. Quedarnos callados, lo más fácil, quedarnos callados. Solo decir, pobrecitos, es lo más fácil. Admirarlos porque son muy listos y muy cultos, muy trabajadores. Hay quienes así me han dicho y a lo mejor sí, ¿verdad? Muy listos, muy cultos, muy trabajadores. ¿Qué más? Tal vez nos podemos dejar seducir porque tienen un carácter extrovertido, de hablar, de saludar, de apreciar, y entonces como que nos vamos envolviendo y se nos va olvidando que son gays y que están en contra del diseño de nuestro Señor. Son cosas que podemos hacer. Tienen chispa, tienen risa, tienen muchas cosas que nos hacen como decir, pues está bien. Otra es ignorarlos, otra es odiarlos, otra es sumarnos a la burla, hacernos de la vista gorda. Y esto yo pregunto, ¿está bien? ¿Está muy bien? ¿Está excelente? ¿O está muy mal? Todo lo que mencioné. Está mal. Pero de alguna manera hemos caído. Yo en alguna ocasión, tiempo muy atrás, pues me daban risa, ¿verdad? Y si los toman en un programa como chiste, allá en mis tiempos los polivoces, hacían algo chusco de ellos, ¿verdad? Y me reía y me sumaba al mundo a reírnos. Cuando estábamos ante un caso de posible condenación eterna, y que si creemos en la palabra de Dios, esto es real, debieran habernos dado o nos debe dar tristeza. Pero ahorita vamos a ver qué más allá de la tristeza. ¿Qué hizo Jesús con la mujer adúltera? Que está en una situación de igual
tamaño de pecado, todos son iguales ante el Señor, pero hablando de estas situaciones de la carnalidad, ella estaba en adulterio con varones. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Perdón? La perdonó, ¿y qué más? Y le dijo, ¿qué? Ve y no peques más. Jesús nos está dando en unas cuantas palabras lo que tenemos que hacer con estas personas. Tener misericordia, no juzgarlas, no criticarlas, decirles, no lo hagas. Y las veces que sea necesario. Y tal vez a lo mejor no va a haber fruto, o tal vez sí, pero a ti no te toca el decidir si sí o no va a ser salvo. Pero sí tener misericordia y poder ser ese instrumento que ellos necesitan y que Dios quiere que seamos usados. Hay de esta lista se leyó en la lectura, en el versículo clave, de esta lista, está fuerte la lista, y pudiéramos decir, no, yo no estoy incluida en esa. Me llama la atención uno de todos los que dije, para nomás mencionarlos así rapidito, fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, los que se echan con varones, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores. Estos, dice, no heredarán el reino de los cielos. ¿Está alguno, en esta lista que mencioné, está alguno de ustedes o yo ahí? No, hermano, esa lista está bien fuerte, yo no. Pensaba yo en esta lista, más otras listas que vienen ahí, y una de ellas que me llamó la atención, me voy a la lectura que quiero que recuerden. ¿Qué dice Malaquías 3, 8 al 9? Sin que se vayan a la lectura, ¿quién se acuerda? ¿Qué dice en Malaquías 3, 8 al 9? ¿Qué dice Dios a su pueblo? Me han, ¿qué? Robado. ¿En qué? En los diezmos. Entonces, ¿estamos o no estamos en la lista? Claro que si lo hicimos una vez y pedimos perdón y ya no lo volvimos a hacer y a lo mejor otra vez y volvimos a pedir perdón, Dios tiene misericordia. Pero aquel que lo está practicando y practicando y practicando, Dios mismo dice, eres ladrón. Y el ladrón está en esta lista. Y dice esta lista, no heredarán el reino de los cielos. Me voy a otra lista también muy fuerte. Y ahí está insertado el mentiroso. ¿Cuántas veces hemos dicho aquí en la iglesia misma, yo prometo esto y voy a entregar esto? Y algunos se han atrevido a decir hasta la cantidad. Hay una cantidad que traigo aquí, no lo voy a decir. Nunca se me olvidó aquí esa cantidad. Aquí le traigo a esa persona bien fuerte. Yo voy a dar tanto. Y no lo dio nunca. Y así. Y eso se llama mentira. Y la mentira o la mentirilla es una herramienta necesaria en el mundo para poder movernos, para poder... Y está en la lista de no heredarán el reino de los cielos. Y voy a una tercera y última, el chisme. El chisme es una de las herramientas más dulces, más saboreadas, y como algunas veces he dicho, sobre todo saliendo de aquí, en la comida. ¿Viste al hermano? Déjame decirte. En la misma familia, ¿verdad? No oímos, fíjate lo que dijo el hermano en la palabra y en el versículo fulano y en el mensaje. No, ¿viste lo que hizo el hermano? Es tan sabroso que es el chisme. Y viene en la lista de los que no heredarán los... Entonces, ¿estamos a la altura de los gays? ¿Sí estamos practicando esto? Sí. Necesitamos urgentemente del Señor. En cuanto a la situación de pecadores, no estamos tan lejos de ellos. Nosotros, ¿qué queremos si nos equivocamos? Queremos misericordia, queremos perdón, restauración, salvación. Eso queremos nosotros, porque sabemos que eso hay, que eso existe. La pregunta, si un gay entiende, se le dice, se le avisa esto y está en la lista del Señor, ¿creen que no va a entender que urge que cambie y que necesita todo esto que dije, misericordia, perdón, restauración y salvación? Yo pienso que, y estoy seguro que sí lo necesita. Y entonces, ¿a quién necesita? Pregunto yo, este gay, ¿a quién necesita? A nosotros. Nosotros somos ese instrumento
que va a ser de bendición para que él tenga lo mismo que nosotros anhelamos. Dice el fanal, no yo, dice el fanal, no tratamos de dar una respuesta pastoral a esta situación. El mismo fanal lo está diciendo, no tratamos de dar respuesta a esto. ¿Tú tienes un conocido gay? Yo dije en la juventud 1 o 2 que conocí y uno me dio un sustote. Pero ahora tengo algunos conocidos gays, sí. ¿He tratado con ellos una vez? Sí. ¿O 2 o 3? Sí. Y si es tu compañero de trabajo, si es tu amigo, pues urge que tú lo hagas para que ellos tengan esta bendición y no caigamos en esto que dice el fanal. No tomamos la iniciativa de dar una respuesta pastoral a esta situación. No los exponemos a la gracia de Dios que nosotros ya recibimos sin ningún mérito. No los presentamos ante el Señor y nosotros estamos en la misma condición que ellos. ¿Qué hacer o qué debo de hacer para acercarme a un gay? Ahí van los puntos que debemos de considerar y que ojalá no se nos olvide, porque sirven para un gay, para una, ¿cuál fue la palabra? Bueno, mujeres que tratan de ser hombres y hombres que tratan de ser mujer. ¿Qué debemos de hacer? Empiezo. Número 1. Y me gustaría escuchar como número 1 de ustedes, ¿cuál es el primer paso? Si lo piensan hacer, ¿cuál va a ser su primer paso? Qué bueno, Luis, que orar. Repito, yo he escuchado varias veces, bueno, sí, orar, pero quiero decir, no le hagas así a la oración. Es la herramienta principal y número 1 para entrar a una situación fuerte. Alguna vez fui invitado a acercarme a alguien que decían tenía un demonio. Y me dijo el pastor, si no estás bien orado, Daniel, ni vayas. ¿Sabe qué? Aquí me quedo, ¿verdad? En esa ocasión que sucedió eso. Y dijeron los pastores, que fueron como 3 a ese lugar, que estuvo una cosa terrible, muy fuerte. Y qué bueno que los que no fueron, porque no estaban orados, qué bueno que no fueron, porque quién sabe qué hubiera pasado. Algunos pueden decir, ay, esas son cosas que inventa el hombre. Bueno, tú sabes, pero la palabra de Dios dice que la herramienta principal es la oración. No podemos enfrentar, atacar, amonestar, aconsejar, amar a quien necesita de la palabra, a quien necesita el auxilio pronto. Necesitamos, como Cristo lo hizo, orar antes de llegar con un gay. Segundo, número 2, ir bien documentados con la palabra de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes han buscado en la palabra de Dios un tema. Uno de los primeros temas que yo, cuando estaba allá en el seminario, que busqué bastante para poder dar argumentos a un licenciado, un abogado con el que me iba a acercar, para demostrarle, no te harás imagen ni ninguna semejanza. Encontré el mandamiento. Ahora pregunto, ¿es lo único que habla de esto? Si supieran cuántas evidencias hay de no tener imagen y semejanza. Conseguí una Biblia católica, que es triste, ¿verdad? La Biblia católica que tengo ahí dice, no te harás imagen ni semejanza. Yo no sé quién se atrevió de la Iglesia Católica a quitar ese mandamiento y le puso, honrarás las fiestas. Qué tremenda situación. Dice, no quites nada ni agregues nada a la Biblia. Y de la Biblia, ¿qué fue lo que Dios mismo literalmente escribió? Los mandamientos. Y que se haya atrevido a quitar ese. Y a este licenciado, cuando le mostré todos los versículos en su Biblia católica, Daniel, ¿cómo es esto posible? ¿Por qué nos enseñaron? Pero aquí está tu Biblia. ¿Qué hizo? Su casa estaba llena de póster y de algunas esculturas de imágenes. Las quitó todas. Las quitó todas. Entonces, debemos ir bien preparados. Si yo voy a acercarme con un gay, necesito, y hay un montón de pasajes que evidencian su equivocación. Que a la luz de la palabra, nomás le vamos a mirar, lee tú lo que dice aquí. Entonces, bien preparados para poder, con pasajes, hablar. Y que la palabra sea la que convenza y no nosotros. Número 3, creer que Dios tiene poder para hacerlo. Y sí lo hace. Y soy testigo de ello. He visto unos casos muy fuertes. Alguno creo que aquí lo comenté, no me acuerdo si aquí en la misión, de una completa mujer. Completa mujer. Yo me fui con la idea que era una mujer. Y el pastor me dijo, mira quién es esa, es este. Hoy habla de Cristo, hoy evangeliza.
El Señor hizo la obra con esta mujer que era hombre, pero hoy es hombre, pero ahora es un hombre, hijo de Dios, que evangeliza. Entonces, debemos de creer que el Señor va a hacer la obra, por más complicado que veamos el caso, más triste, más sumido en lo profundo, debemos de creer que Dios puede hacer la obra. Número 4, aceptar que no solo será un vecino el que te vas a topar. Y voy a decir esta lista con mucho respeto. Algunos a veces dicen, ay hermano, le sube un poco de tono a los comentarios, pero yo pregunto, ¿la Biblia qué dice? Que nos hagamos de la vista gorda, que no lo veamos, que no lo evidenciemos, que no lo enjuiciemos. Hablamos hace poco del juicio, a ver si todavía se acuerdan. ¿Debemos ejercer juicio sobre alguien, en este caso sobre los gays? Pregunto, ¿sí o no? Pues aquí fue hace como un mes o 2 meses que se dio ese comentario, esa clase del juicio. Y dice el Señor, no juzgues, y viene el castigo que va a haber para quien juzga. ¿Pero por qué? ¿Por qué hay castigo? Porque juzgas ¿para qué? Para hacer daño, para castigar, para señalar, para hundir a esa persona, quien sea de la iglesia, por el tema que sea. Pero la final de esa clase fue, debemos ejercer juicio, siempre y cuando fuera ¿para qué? Si alguien se acuerda. Con R. Restaurar. Si yo me voy a acercar a un gay o a algún hermano de la iglesia, yo me he acercado con mi misma familia, conmigo se han acercado. Un hermano que está con el Señor de hace muchos años se acercó a la edad más o menos de 12 años conmigo. ¿Y cómo valoré? Que me llamara la atención, que me dijera, mira lo que estás haciendo, Daniel, allá en aquel lugar, pero en el Buen Pastor. Mira lo que estás haciendo. ¿Y qué hizo conmigo? No me hizo enojar, no me hizo hacerlo peor, o reclamar, o decir, ¿tú qué te importa? ¿No? Me hizo entender, buscando él en amor la restauración. Entonces, nosotros tenemos no solamente vecinos, y la lista que voy a mencionar es para nos dé tristeza, pero no para que se quede así la tristeza. Vayamos al siguiente nivel, tengamos misericordia. Y si tenemos misericordia, vamos a hacer lo que esta lista está sucediendo. Sí tenemos que hacer cosas con mucho cuidado, hermanos, se los digo. Yo a lo mejor me voy a llevar a la tumba algunos nombres de diferentes iglesias, incluyendo esta, de situaciones que practican. ¿Y por qué digo me lo voy a llevar a la tumba? Porque ahorita no conviene que yo mencione algo de X, Y y Z persona, porque a lo mejor voy a destruir su familia, porque a lo mejor voy a destruir la iglesia, porque voy a destruir algo. Si veo que va a servir, o veo que viene en contra de la iglesia o de la familia, esa situación, entonces tengo que evidenciarlo, tengo que hablarlo, pero otra vez, con el corazón en la mano, buscando restaurar a esa persona. Así es que la lista que menciono, que soy testigo, que sé que hay este tema. ¿Cuál tema? A ver si están conmigo. Porque a lo mejor ya no saben de qué estamos hablando. ¿De qué estamos hablando? De los gays, de los gays. Este tema sucede en la iglesia. ¿Cuál lista voy a decir que debemos aceptar que sí existe, no solamente mi vecino, sino un amigo? Tengo amigos que en esta situación. Tengo familias con esta situación. Familiares que tienen esta situación. Estoy hablando de mi persona. Tengo hermanos en esta iglesia y en las iglesias que he estado que están en esta situación. Y voy al más fuerte. Tengo pastor que está en esta situación. No voy a mencionar nombres. No es oportuno, no es el momento, no voy a solucionar nada, no voy a mejorar nada. Tal vez me los voy a llevar a la tumba. Pero ustedes oren por quienes sean. Y si conocen algunos, y si alguno de ellos ustedes conocen, pónganlo en oración. Y si se pueden acercar, acérquense. Yo me he acercado a estos niveles. ¿Por qué? Porque es una vida que se va a ir a condenación. La imagen de Cristo es perdonar, bendecir y no peques más. Entonces, hermanos, si un día se ofrece decirlo, repito, es porque se necesita.
Pero si vas a hacer más daño que bien, deja que el Señor termine de hacer la obra con esta lista que menciono. Entonces, reconocer que no solamente hay vecinos, los tenemos ya cerca. Número 5, estar conscientes de que no podemos ser instrumentos de gracia de Dios si nosotros mismos estamos pecando. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos a ver si estamos siendo imagen de Jesús. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Ayer estuvimos en una plática del pastor Rafael. ¿Y qué mencionó el pastor Rafael como lo importante que a veces descartamos? Inclusive mencionaba que cuando queremos un pastor, ¿qué pedimos? Que sea buen administrador, que conozca algo de psicología, que conozca bien de la Biblia, que dé unos mensajes muy hermosos, etc. Y hay un punto que nunca lo mencionamos y que es bien importante y que decía el pastor ayer, es lo primero. ¿Qué es, hermano García? La persona debe de buscar la paz, la pacificación, el amor entre los hermanos. Una persona que no tiene eso, lo decía el hermano, y mencionó unas columnas de esta situación, es no hagas nada si no estás buscando y estando en amor con tus hermanos. Entonces, no vas a poder hacer nada si tú te encuentras y no te examinas y ves que no estás amando a la iglesia, sino que criticas a alguien de la iglesia, le das la espalda, lo ignoras, no lo bendices, le levantas falsos, no puedes verlo, no le convidas, te burlas, no le pides perdón ni lo perdonas. Entonces el enemigo te va a usar para que fracases en tu intento de ir a hacer bendición para con un gay o para con quien tenga necesidad de la palabra de Dios. Entonces, qué importante es que yo me encuentre, al examinarme, yo no tengo problemas con nadie de la iglesia. Yo amo a todos, aunque no le caiga, como dice, no soy monedita de oro, pues ya es problema de quien no le caigo porque no soy monedita de oro, pero yo no debo de sentir problema para con nadie. Tengo amor, perdón, y oro al Señor, Señor, a ese que me cae gordo, y habrá muchos que les cae gordo Daniel Ríos, pues tienes un problema, porque no puedes ser instrumento si no amas a todos. Y que cuando digo a todos, es todos, porque a veces, pues aquel hermano, pues ¿quién es él? No figura aquí en la iglesia. No, tan él como el pastor, para Dios son bien importantes. Entonces, yo tengo que ir bien examinado de que estoy bien con mi iglesia, estoy bien con mi familia, como uno de los requisitos para ser bendición para quien tiene un problema, y en este caso, los gays. Pablo quiere dejar bien en claro en la iglesia de Corinto lo terrible de estos pecados. Había en Corinto personas de Grecia, era un punto de pasaje comercial, y muchas personas llegaban ahí con sus maneras de pensar. Y tienen una habilidad estos gays para justificarse, tienen una habilidad para decir yo tengo la razón, tienen una habilidad para crear miedo. No, hombre, tú no sabes cómo viene esto de fuerte. No, sí sé que viene fuerte. La palabra dice que la maldad avanzará. Entonces sí viene bien fuerte, y fuerte a nivel mundial. Hay muchos temas que se podrían decir, ahorita no los voy a decir, que están sucediendo porque estas personas están respaldados por gente de mucho, mucho dinero en gobierno, en canales de televisión, en empresas, etcétera. Y entonces va a llegar el momento que a lo mejor nosotros estamos como que tibios, pero nuestros hijos lo van a ver normal, y más tarde nuestros hijos se van a integrar si no tenemos cuidado. Apenas estamos sondeando estos problemas del homosexualismo, y viene para nosotros, y no señalo, ni critico, ni juzgo partido, ni estoy de acuerdo con partido de lo que voy a decir. Viene la nueva encargada de la educación, bien fuerte, a decirle a los niños que el hombre no es corona, ¿de qué? De la creación. El hombre no fue creado, el hombre ha evolucionado, somos tan iguales como los animales, y va a venir muy fuerte eso, ella dice, con todo en la educación. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a enfrentar a esto para con nuestros hijos? Como dicen algunos, pues yo ya la hice, mis hijos ya están
más allá que para acá, ¿verdad? Pero ustedes que tienen niños pequeños, ¿qué vamos a hacer? Pues estos mismos pasos que mencionamos para los gays, con las personas, para con que tengamos que hablar. No podemos, hermanos, ignorar todo esto de lo que está pasando. Aquí, al comparar a los gays no creyentes, al comparar a esta mujer que viene con la idea de la evolución, con nosotros que estamos aquí, si nos deslizamos en una de estas situaciones de los gays y de otros temas fuertes, si nos deslizamos, en mi manera de ver, ¿quién está peor, ellos o nosotros? A mi manera de ver, nosotros, porque ya sabemos. Hay un tema que a veces, alguna vez ya tengo años que no lo he mencionado, la moda. ¿Qué dice la palabra de Dios en cuanto al cuerpo de la mujer? ¿Para quién es? ¿No saben los varones? Para su esposo. Primero y último, hermano, primero y último. Ah, bueno, el Señor ya nos conoce, ¿verdad? Pero nada más. Y cuando un varón suelta rienda en cuanto a la moda, pues que se vea bonita, que sepan lo que tengo, y empieza la moda a recoger las telas. Ya la iglesia está cediendo poco a poco. Y la pregunta es, ¿el Señor lo permite? Cada quien tiene su respuesta. Pero menciono la moda porque es la que muy sutilmente se ha ido metiendo. A veces no podemos voltear a ver porque, oye, ¿qué dirá Dios? Si un pecador dice, ay, es que estaba muy incómoda la escena, estaba muy mal vestida, muy mal sentada, muy esto, ¿qué dirá Dios? Entonces, qué importante es que nosotros estemos conscientes que ya sabemos. Así es que si ya sabemos lo que el Señor dice, debemos, como dice la palabra de Dios, huir de todo eso. Pero si vamos a entrarle, ya dimos los 5 pasos. ¿A alguien se le habrá quedado alguno de los pasos? ¿Cuál fue el primero? Y con esto cerramos, y con esto nos vamos más pronto. ¿Cuál fue? Orar. Aunque no vayan en orden. Estar bien preparados con la palabra de Dios, con los pasajes. Sí, adelante. Así es. En el seminario me dijo un pastor, bueno, a todos nos dijo, nunca inventen por salir del paso, nunca inventen por quedar bien, por no quedar evidenciados. Lo mejor es en humildad decir, hermano, no sé la respuesta, pero después se la traigo. No le agreguemos ni le quitemos nada a la palabra de Dios, porque si no, a lo mejor como el caso, vamos a salir emborrachados, ¿verdad? Dice el hermano que salieron emborrachados en vez de alimentados de la palabra de Dios. Así que mis hermanos, termino diciendo, examinémonos y busquemos la santidad para poder nosotros agregar los 5 puntos a nuestro diario de vivir para bendecir. Ya ahorita es bien difícil que no vean a un gay, pero sí es bien fácil verlo y dejarlo pasar y no tener la oportunidad. Con mucho tacto, con mucho cuidado, con mucho amor, como si fuera un hijo, decirle, para que nosotros podamos ser ese instrumento de bendición. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con un gay? Ya se nos quedó algo de la clase. Tengamos amor por estas personas porque nosotros fuimos igual de pecadores, tuvimos la misma condición que ellos,
Esto es alguna novedad para algunos, pero hay muchos pecados, como ya dijimos, la mentira, el chisme, el robo, etc. Entonces, tengamos misericordia y actuemos como el Señor Jesucristo. ¿Alguna pregunta, comentario? Hermano Camarena. Conferencia. Así es. Estar en sintonía con Jesús. Lo que hiciera Jesús, eso tenemos que hacer. ¿Alguien más? Hermana. Así es, así es. ¿Alguien más? Bien, vamos a terminar con una oración. Bendito Dios, Señor, te agradecemos tu bendita palabra, agradecemos el consejo de lo alto, agradecemos la oportunidad, el privilegio de ser instrumentos en tus manos. Agradecemos, Señor, que podamos acercarnos y ser de bendición a quien necesita. Agradecemos, Señor, que nos dices, nos invitas y que, Señor, has tenido paciencia para una iglesia pasiva, o tal vez, Señor, estás gozoso por los que no son pasivos, sino que calladamente están haciendo la obra y están trabajando. Mueve a cada uno de nosotros, Señor, a hacer bendición, a buscar, a pedir que se dé la oportunidad de bendecir, Señor. Y en este día, para estas personas que están fuera del diseño tuyo, Señor, tengamos misericordia como tú lo tuviste de nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga.